Espero que aún quede energía para esta y la siguiente mesa redonda. El café siempre ayuda un poco. Bueno, para mí es un placer y un reto al mismo tiempo moderar esta mesa redonda. Como veis, súper cargada de expertos. El título que le hemos querido dar es Aplicaciones y desarrollo de IA de calidad. Sobre todo pensando en generar una discusión abierta alrededor de retos, necesidades y oportunidades que el procesamiento del lenguaje natural puede brindar en el ámbito de la salud y la biomedicina. Hemos querido constituir una mesa redonda muy potente y por eso para mí es un placer dar la bienvenida a todos los asistentes. La forma en que intentaremos funcionar es ser muy interactivos, es decir, tanto los ponentes como toda la audiencia aquí presente o asistiendo de manera online están más que invitados a poner preguntas, a proponer temas de discusión, pero como veréis un poco más adelante ya tenemos algo preparado para tener algún orden en el caso de que no se active demasiado esta discusión. Propondré ahora hacer una pequeña presentación de cada uno de los ponentes, principalmente a modo de carta de presentación, quiénes son, de dónde vienen y cuál es un poco su experiencia o expertise en este área. Para ser un poco más ágiles, mi propuesta es que yo me encargaré de poner las slides desde aquí y os iré pasando la varita mágica para que podáis pasar vosotros mismos las slides. Entonces, el primer ponente de la mesa redonda es Miguel Pedrera, del Hospital 12 de Octubre. Miguel, te paso el mando y voy a cargar en breve tu presentación. Adelante. Vale, bueno, pues muchas gracias, Isaac, y muchas gracias también al equipo del BSC por invitarme a mí y invitar a mi hospital a estar hoy aquí en esta jornada tan interesante. Yo soy Miguel Pedrera, coordino la unidad de ciencia de datos del Hospital 12 de Octubre y esta unidad se encarga sobre todo de lo que sería la preparación de los datos y la adecuación de los sistemas de información de salud asistenciales para hacer un uso avanzado de ellos, por supuesto para la asistencia, para ese uso primario, pero también para esos otros usos denominados usos secundarios, que son esos datos, esos usos que requieren la reutilización de los datos de historia clínica en usos adicionales como puede ser investigación sanitaria, la evaluación de resultados de salud, etcétera. Nosotros llevamos ya una trayectoria bastante extensa de trabajo y de investigación en este área de la informática médica, especialmente lo que sería en la parte de modelado y de estandarización de la información en base a modelos estructurados. No obstante, vemos que los modelos estructurados son totalmente complementarios a estas técnicas de procesamiento del lenguaje natural y es lo que os quiero aportar con esta breve presentación, cómo vemos nosotros esa dualidad entre datos estructurados y datos narrativos. Nosotros tenemos una estrategia en el hospital que no la hemos inventado nosotros, sino que ya se emplea se ha empleado en Estados Unidos mucho tiempo, que es utilizar el PLN siempre con un modelo estructurado de referencia que alimentar en base a esa técnica, ¿vale? Esos modelos estructurados nos dan la estructura, el contenido y las restricciones de lo que tenemos o tendríamos que poder rescatar del texto libre. Además, estos modelos estructurados se deben basar en estándares de información sanitaria. Esos estándares se pueden emplear en el uso primario, donde nosotros utilizamos arquetipos para definir esas estructuras, como PNHR o 13606, o para el uso secundario, donde además de los arquetipos en sí también se pueden utilizar modelos de datos de referencia como OMOP o I2F2, o incluso bases de datos de investigación como implementadas en CDISC, etcétera. El utilizar estos modelos de referencia ya previamente estructurados y con un contenido controlado nos permite hacer una validación de cuánto hemos recuperado sobre lo que realmente deberíamos obtener para nuestro proyecto que aplica el caso de uso para que se está aplicando esa técnica de PLN. ¿Y dónde vemos nosotros que necesitamos aplicar PLN en nuestro hospital? Decía un compañero antes que aproximadamente hay un 20% de datos estructurados en un hospital y un 80% de datos no estructurados. Yo creo que, por ejemplo, en el caso del 12 de octubre, por lo que ya hayamos trabajado en materia de adecuación de los sistemas, el porcentaje varía. Por ejemplo, yo creo que tenemos bastante datos estructurados, no se debería decir porcentaje, pero tenemos un volumen muy importante que ni siquiera hemos explotado al 100% de datos estructurados y codificados en base a estándares. No obstante, hay necesidades, como por ejemplo sistemas de información previos a su adecuación al uso avanzado de los datos, o sistemas que ya no están en uso, pero tienen datos interesantes a rescatar, informes clínicos que no son estructurables,
o incluso ausencia de conceptos relevantes en formularios ya previamente preparados, pero que por errores de diseño esos conceptos no aparecen y es necesario rescatar ese dato de algún comentario de evolución o de algún párrafo de conclusiones. Y de hecho nosotros para esas necesidades sí que tenemos implantado diferentes sistemas de PLN en el hospital para proyectos específicos y para rescatar conceptos específicos para esos casos de uso. Por ejemplo, tenemos un sistema, son sistemas muy modestos, eso sí, pero tenemos un sistema de PLN con Trainetics para obtener datos que alimentan un repositorio I2V2. Tenemos un sistema de PLN con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento para alimentar arquetipos que luego se utilizan para ayudar a la decisión en COVID-19. Tenemos también un sistema con IQVIA que se llama Linguamatics, que alimenta CRFs también, secciones de CRFs que no están estructuradas en la historia clínica a través de estas técnicas. Y, por ejemplo, con IOMED también tenemos un proceso de PLN que alimenta un repositorio HOMO. Nuestro siguiente paso a todo esto será ver realmente cómo de eficientes, cómo de buenos han sido estos sistemas de PLN, incluso ponerlos a competir entre ellos para ver cuál ha podido recuperar más información en los diferentes casos de uso, incluso cruzándolos en casos de uso donde no han sido aplicados a priori. Y ya por último, toda nuestra estrategia de PLN se centra en lo que es nuestro proyecto Infobanco, ¿vale? Nuestro proyecto Infobanco es un proyecto regional de la Comunidad de Madrid, pero desarrollado e implantado en el 12 de octubre, que busca crear una plataforma regional de gestión y de uso avanzado de los datos de salud. Si bien esta plataforma se basa en datos estructurados, en repositorios OpenHR, OMOP, I2V2, etcétera, sí que contempla en su interfaz de entrada de los datos módulos de PLN, módulos de procesamiento de lenguaje natural, para que en base a nuestro modelo, a nuestro repositorio de arquetipos, en base a los modelos que ya previamente hemos estructurado, que el dato que está en nuestra historia clínica electrónica en texto libre pueda volcarse a Infobanco a través de esta técnica de PLN en extractos de información basados a su vez en arquetipos y ya de ahí viajar al OpenHR y a su vez ya a OMOB y a cualquier otro sistema de uso secundario de Infobanco que lo requiera. Y ya por concluir, simplemente decir que nuestra visión del PLN es que es una herramienta muy útil para complementar el dato estructurado. Hay secciones de datos que actualmente no se pueden estructurar o no están estructuradas y es datos que ya no se puede modificar. Y por tanto el PLN lo vemos como una herramienta muy útil para aprovechar esas secciones de datos y alimentar estos sistemas que ya el dato sí que está estructurado y codificado y ya con ellos sí que ya ejecutaríamos el estudio en sí para el que se ha diseñado el sistema de uso secundario. Y esto era todo, Isaac. No sé si me ha pasado mucho, ¿no? Perfecto, perfecto. Timing perfecto. Muchas gracias, Miguel. Seguimos adelante con la presentación de todos los miembros de la mesa redonda. Un segundo, a ver si carga en pantalla y enseguida, de acuerdo. Siguiente ponente o participante es Joan Calvet, de Paro Taulí. Y enseguida pongo en pantalla tu presentación para que nos puedas poner en contexto. Vale, gracias Isaac. Yo soy Joan Calvet, soy reumatólogo en el Hospital Universitario Paro Taulí, coordinador junto con mi jefe, el doctor Gratacós, de la Unidad Científica y de Ensayos Clínicos del Servicio de Reumatología dentro del Instituto de Investigación. Entonces, yo os vengo a presentar una convocatoria que solicitamos el año pasado, que por suerte se nos ha concedido juntamente con el equipo de Martin Kralinger, con los compañeros del BSC, para hacer una transición digital en unas enfermedades reumáticas. Y os voy a explicar el porqué de esta convocatoria y por qué pensamos que es importante la implementación de todas estas herramientas que hemos estado comentando durante el día de hoy dentro del campo de la reumatología. Las enfermedades autoinmunes y sistémicas que nosotros vemos son extraordinariamente complejas porque básicamente, a diferencia de muchas otras enfermedades, se diagnostican por suma de criterios cumplidos y no por un texto diagnóstico único o simple. Por lo tanto, necesitamos de la parte clínica, de la parte analítica y de las pruebas complementarias, y la integración de todos estos datos, que además pueden ser asincrónicos en el tiempo, nos acaban dando el diagnóstico. Por lo tanto, a día de hoy existe, todos ustedes saben perfectamente, un problema grave y una dificultad en la integración de toda esta información, ya que muchas veces tenemos distintas plataformas. Una es la plataforma de primaria, otra es la plataforma hospitalaria, y ya dentro del propio hospital tenemos distintas bases de datos. Tenemos la base de datos clínica, tenemos la base de datos de laboratorio, la de los compañeros de imagen, etcétera, etcétera, genética. Por lo tanto, necesitamos
generar que estos datos estén integrados dentro de la misma plataforma para poder consultarla. ¿Esto qué comporta al paciente? Pues, lógicamente, un retraso diagnóstico, porque en muchas ocasiones, en el interrogatorio, el enfermo no recuerda algún dato que puede ser crítico, o nosotros no somos capaces de recopilar dentro de la historia aquel dato crítico o aquel dato analítico que nos daría la clave para el diagnóstico. Y además nos da mucha dificultad a la hora de hacer revisiones sistemáticas del propio paciente y para poderlos fenotipar y subdividirlos entre los distintos grupos que pueden beneficiarse más o menos de un tratamiento específico. Por lo tanto, hemos impulsado este proyecto de Impulsando la Transición Digital en Salud, integración de datos clínicos y tecnologías de inteligencia artificial para el fenotipado de alta precisión de enfermedades complejas, en este caso, enfermedades reumáticas, haremos básicamente las minoritarias. Se divide en dos proyectos, como pueden pensar, un primer proyecto es un proyecto más clínico, que lo que se pretende es optimizar un data lake clínico incorporando todas las herramientas digitales que ya se han ido comentando en la sesión de hoy, validadas para poder fenotipar mejor todos nuestros enfermos. Y, lógicamente, necesitamos el desarrollo de esta infraestructura y por eso contamos con el equipo de Martin Kralinger del BSC. ¿Con qué objetivos? Pues los que hemos comentado. Integrar todos los datos de estas diferentes fuentes que nosotros tenemos, cogiendo sobre todo el texto libre no analizable día de hoy. Es decir, queremos coger el texto que el médico escribe en la historia clínica. Por esto vamos a usar sistemas de lectura de texto natural, pero además queremos integrar todo el resto de sistemas, las bases de datos de los análisis, las bases de datos de los compañeros de imagen, si hay textos genéticos y hasta quizás en un futuro propiamente informes que puede tener el paciente de otras partes. Puede tener informes de otros hospitales no integrados dentro del sistema o puede traer informes o análisis de centros privados. Lo mismo con los datos de análisis, pruebas de imagen y, muy importante, todos los tratamientos. A día de hoy, en los hospitales podemos tener codificado, no digo que no, en algunos centros, ciertos tratamientos, pero no podemos revisar de forma exhaustiva cuándo ha iniciado un tratamiento, cuándo ha hecho paradas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante recuperar toda esta información y poder hacer un corte más continuado de lo que le ha sucedido a nuestro enfermo. Por lo tanto, pensamos que tiene interés la propuesta, pues pensamos que sí, ya que así podremos evaluar conjuntamente todos los síntomas que se han podido presentar en este paciente en diferentes momentos temporales. Podremos integrar todos los datos analíticos y esto va a ser muy rentable para el sistema, ya que, por ejemplo, si el paciente tiene unos ANAS positivos, quizás no sea tan interesante determinárselos en este momento, quizás en otro momento. No vamos a repetir pruebas diagnósticas que en algún momento son caras. Integraremos las pruebas de imagen y el listado de tratamientos. ¿Y para qué? Primero, impacto directo en el paciente. Optimizaremos los diagnósticos. Y aparte de optimizar el diagnóstico, podremos agrupar de forma mucho más precisa a todos nuestros enfermos. ¿Y esto qué nos dará? Nos va a permitir mejorar el seguimiento de estos pacientes y controlar más estrictamente la enfermedad. Por lo tanto, tendremos marcadores predictivos y pronósticos de nuestros pacientes en muchas ocasiones desde el primer momento diagnóstico. ¿Y todo esto por qué? Pues porque estamos, siglo XXI, medicina de precisión, debemos ir andando todos de la mano para evolucionar hacia una medicina más personalizada y de precisión a ser posible. Y esto es todo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la introducción y otro mantener también en el tiempo de 5 minutos, lo estáis haciendo genial. Continuaríamos entonces con Joaquín, Joaquín del Servicio Canario de Salud. En breve cargo la diapositiva, de manera que nos puedas introducir en tu área de expertise. Bien, nosotros estamos utilizando la compra pública e innovación. Y nos hemos fijado en dos modalidades, la compra pública de tecnología innovadora, que es dar un saltito, un escalón sobre lo que hay. Hemos dicho la historia clínica que tenemos, necesitamos estandarizar semánticamente para ser interoperables, que ya han hablado mucho los compañeros y además es el leitmotiv del InfoDay, y luego una única plataforma, porque
ahora mismo pues no están integradas primaria y especializada, salvo un pequeño paquete. Creo que Miguel conoce algo de este proyecto. No sé, está echándonos una mano. Creo que somos pocos en este campo y debemos ayudarnos. Y luego lo que es compra pública precomercial, que no es subir un escalón, sino 2 o 3. Para eso estamos asociados a la Generalitat con el título de Medicina Personalizada Big Data, y ahí tenemos 2 grandes complejos de herramientas. Por un lado, la interfaz entre el paciente y el sistema de registro de datos. Como sabéis, la consulta media, al menos en primaria, son 6 minutos, en especializada un poco más, y las revisiones se hacen cada 1 mes, 2 meses, a veces hay lista de espera, y hoy pues casi todo el mundo utiliza los medios informáticos para relacionarse con el mundo, pagar impuestos, sacar billetes de avión, comprar ropa, etcétera. ¿Por qué no tener un bot que interaccione y haga la serie de repreguntas y de recorrecciones que necesite para hacer esa transferencia de datos? ¿Cuándo? Bueno, el proyecto lo hemos dividido en 2 fases. Primero con 3 empresas que han tocado la parte de promoción de la salud y algo de técnica predictiva de imagen, y en una segunda fase ya con diagnósticos y con pacientes con patologías. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Pues a nivel de promoción de la salud, lo que todos sabemos: alimentación, nutrición, equilibrio emocional, tema de adicciones y tema de soledad no deseada, cómo se registra y se dan pautas para, de forma interactiva, tratar de superarlo. En el campo ya de las patologías, pues la preconsulta inteligente, el primer contacto con el sistema, la monitorización del paciente crónico. Si nosotros podemos saber, lo están diciendo los compañeros, qué medicación ha prescrito el médico, pero no si se la ha tomado a la hora que debería, todos los días, qué relación ha tenido el día que no se lo ha tomado, si ese día se ha sentido mejor o peor. Cuando llega a la consulta 2 meses después, no se acuerda ni tiene tiempo para decirle: ah, no, es que el lunes pasado no me la tomé porque vino no sé quién y por la tarde tenía un malestar tremendo. Eso sí lo puede hacer por la tarde en su casa, en 1 minuto él, o con ayuda del nieto, apuntarlo en su tableta. Análisis al alta para evitar reingresos. Un dictáfono inteligente. Bueno, pues esas son las cosas que queremos hacer, vamos a acotar los casos, porque llegar a todos, la inteligencia artificial, como sabéis, ve en campos estrechos. Por ejemplo, pues en el tema de la preconsulta inteligente y del dictáfono, pues vamos a centrarnos en consulta de niños sanos y en preanestesia, en desprescripción asociado a mejora de hábitos, pues en benzodiazepina y en antidiabéticos orales. Tema de enfermedades raras, que son 26 las clasificadas oficialmente, pues nos centraremos en 3, en el Friedreich, la HPN y la fenilcetonuria, etcétera. Y lo que queremos es validar modelos porque el proyecto acaba el 30 de junio de este año, y a partir del 1 de julio, pues lo que pretendemos es que lo que hayamos demostrado que se puede hacer, escalarlo, ampliarlo, pedir la autorización. Estoy hablando con el compañero, y para eso pues buscamos socios que quieran compartir con nosotros los algoritmos y los beneficios. Muchas gracias, y ahí están mis contactos. Muchas gracias, Joaquín. Por favor, pasar el testigo a Andrea. Enseguida coloco la... Ay, perdón. Ah, mira, aquí, ahora va, ¿no? Andrea, de Valdebrón.
En un segundo aparecerá. Perfecto. Adelante, Andrea. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, he aprendido mucho en el día y creo que no voy a poder aportar tanto cuanto he aprendido. Os quería traer un poco un ejemplo de una condición, una enfermedad que puede aprovechar mucho de estas herramientas y tecnologías de que habéis hablado tanto esta mañana, este día. Y solo decir que, bueno, no tengo conflicto de interés, no soy ni un médico ni un informático médico, soy un ingeniero que hago investigación en clínica. Perdón por el español y como último, nada, decir, como he dicho, que no soy tan experto en procesamiento del lenguaje natural. Creo que espero ser un utente, veremos. Entonces quería hablarlo de la insuficiencia cardíaca porque creo que es un caso único, un caso de estudio muy importante por ese tipo de herramientas. Es una condición crónica, la mayor causa de hospitalización en las personas con más de 65 años, una prevalencia alta que no acaba de crecer debido al envejecimiento de la población y un coste sociosanitario muy alto, prevalentemente debido al hecho que estos pacientes necesitan hospitalizaciones frecuentes. Creo que una de las características más importantes en relación a su potencial en términos de ventaja en utilizar un sistema integrado y más y capaz de capturar más información del texto libre es el hecho que estos pacientes se presentan con muchas comorbilidades y fragilidad. Y estas características llevan hospitalizaciones y mortalidad y también resultan en dificultades en el manejo clínico de estos pacientes, principalmente debido al uso de fármaco, pero también la necesidad de consulta entre varios especialistas y en la estimación de riesgo que se demuestra depender mucho de estas condiciones, ¿no? Por eso, el estudio y el manejo clínico de la insuficiencia cardíaca requiere de una perspectiva cuanto más holística y multidimensional posible. Y básicamente creo que puede aprovechar mucho del tema de la lectura de texto libre, porque la capacidad que hoy en día tenemos de considerar todos unos factores del paciente que no están directamente relacionados con comorbilidades clínicas, como pueden ser factores sociales, factores emocionales y dependencia, soporte, pues no quedan en ningún parámetro cuantizado por lo clínico. Y entonces muchas veces se anotan en las notas clínicas y entonces es de ahí que se espera de poder extraerla a través de esta tecnología que vosotros conocéis también. Y la Comunidad Europea, la Comisión Europea, afortunadamente, tiene bastante perspectiva en este tipo de cosas y entonces son años que proponen unas convocatorias que justamente pretenden fomentar el utilizo, el reutilizo de información clínica contenida en los datos electrónicos, ¿no? Y en este último año nos fue concedido un proyecto juntamente con el Barcelona Supercomputing Center y liderado por la Universidad de Barcelona, que pretende desarrollar un conjunto de herramientas para la interoperabilidad, el reutilizo de informaciones clínicas contenidas también en textos libres, a través del utilizo de datos de unos cuantos hospitales a lo largo de la Europa. Y como ya se ha mencionado mucho, lo que se espera de estos procedimientos de análisis del texto libre es justamente lo de estructurar, extraer y estructurar informaciones relevantes, especialmente por lo que son síntomas, que luego se puedan integrar en datos más estructurados que ya tenemos para desarrollar modelos predictivos que esperamos nos permitan entender mejor la patología, la condición y también predecir el riesgo. Entonces ya solo para acabar,
Como imagino vosotros sabéis, en general enfermedades cardiovasculares son muchas veces una manifestación de una condición mucho más general y por ende la estratificación de riesgo de estos pacientes necesita una perspectiva lo más ancho posible. Y como ya habéis subrayado, estos datos contenidos en las notas clínicas son infrautilizados y esperamos que nos permitan mejorar la comprensión y el manejo clínico de estas enfermedades. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Un proyecto súper interesante. Continuamos ya por último. No, en tu caso creo que no habías preparado presentación, pero simplemente dejarme volver a cargar las diapositivas con los componentes de la mesa redonda. Gracias por participar a Antonio José, del Servei de Salud de las Illes Balears. La idea a continuación es, no solamente con los ponentes de la mesa, sino con todos los participantes, intentar abarcar una serie de aspectos a discutir y me gustaría, si tú, Antonio, pudieras comenzar en aquellos aspectos que consideres que pueden ser un poco más prioritarios a la hora de abordar o de avanzar en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural. Previamente hemos identificado una serie de aspectos que hemos considerado clave, pero un poco me gustaría tener cuál es tu visión un poco más genérica en este ámbito. Primero agradecer la invitación a participar en la mesa. Yo soy neurólogo y llevo ya unos 10-15 años trabajando en los sistemas de información en distintos sitios, desde diseñar historia o aplicación de historia clínica. Ahora estamos metidos en intentar tener una plataforma, como se comenta por aquí, que integre todo tipo de información para uso primario, es decir, que conecte peticiones, que haga que la información se mueva y que llegue al canal del paciente y que el paciente empiece a meter información. Y recientemente también estoy colaborando con la mejora del repositorio o el espacio de datos que hay con los fines de explotación de información, bien explotación con fines de investigación o con fines asistenciales, ¿no? Entonces, el tema del procesamiento del lenguaje natural, en Baleares hemos tenido distintas experiencias, casi todas con casas comerciales, casi todos con fines de reclutamiento de pacientes con un fin de algún procedimiento farmacológico. Pero sí que es verdad que ahora empieza a haber herramientas o algunos proyectos que lo que van buscando es utilizar este tipo de herramientas pues, con fines asistenciales o a la hora de poder tener información de más calidad para hacer investigación. Yo lo que quería plantear es que la historia clínica el concepto de historia clínica ha cambiado, no es un conjunto de documentos, es un conjunto de información, de mucha información y de mucho tipo, y que va a crecer más porque seguramente acabará con datos sociales estructurados. Y sí que es verdad que al final, cuando queremos hacer investigación, tenemos que acabar estructurando la información si queremos luego darle un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, si el objetivo es acabar teniendo información estructurada y datos de calidad, hasta ahora, retrospectivamente, no nos queda más remedio que utilizar estas herramientas, al menos para sacar esa información, y luego ya veremos de qué manera la validamos para poder hacer nuestra investigación. Yo la reflexión que quería lanzar un poco a la audiencia es que lo que sí que parece, y hay experiencia de usar las herramientas de procesamiento de lenguaje natural para que la introducción de datos en las historias clínicas sea de más calidad. Y me explico. Cambiar a los clínicos el escribir la historia toda la vida. Mira, es que yo me formé aquí y aquí se hace así y a mí un formulario no tengo tiempo. Es cierto, ¿no? Con 5 minutos, como le metas un formulario a alguien de primaria y pretenda a un paciente crónico complejo tener hasta el último detalle estructurado que vamos a necesitar luego para la investigación, es difícil. Pero sí que es verdad que si estas herramientas proliferan y le estructuramos un poquito, al menos el orden del documento, estas herramientas, si son suficientemente potentes, le pueden ir sugiriendo, ¿no? Y de eso ya hay ejemplos por ahí, hay algunas, le pueden ir sugiriendo esa información estructurada y hacer quién mejor que el que ha introducido la información para hacer un poco como de anotador y validarla in situ, con lo cual además el sistema se podría, ¿no? Entonces, el tema yo lo lanzo un poco y no sé si aquí alguien tiene experiencia de meter esas herramientas de procesamiento de lenguaje natural ahí. Y otra cosa tiene que ver con lo que se ha comentado en
la participación del paciente, ¿no? El paciente viene y nos cuenta su problema con su lenguaje natural y demás, y ahora vamos a intentar que ese lenguaje natural venga de forma electrónica, ¿no? En la comunicación nueva que tendremos con el canal del paciente. Ahí también veo, y sé que aquí en Cataluña ha habido experiencias de aplicar procesamiento de lenguaje natural para intentar, aparte del texto libre que nos pueda mandar, que a veces es una Biblia, que sea capaz de sacarnos información estructurada que nosotros validemos y almacenemos en la historia clínica, y luego esa información aportada por el paciente y validada por el profesional la podremos utilizar con fines de investigación. Esto, y lo último que comento, requiere de la coordinación entre la actualización de las historias clínicas con las necesidades de explotación. Es decir, si hay una necesidad de hacer algo y hay que hacer una investigación con unos conceptos nuevos, eso rápidamente no solo hay que sacarlo de los repositorios o de los espacios de datos y buscarlo en texto libre, sino que rápidamente hay que configurar esa información estructurada con el arquetipo que sea en los sistemas de información que adquieren, y luego a partir de ahí ya las herramientas para facilitar, digamos, ese proceso de entrada de información estructurada. Ese es un poco el planteamiento, creo, de futuro. Para atrás ya no tiene arreglo. La información es la que hay y la inmensa mayoría está en texto libre. Pero creo que es un poco lo que hay que intentar, que las nuevas historias clínicas que ahora se quieren hacer con estos modelos de información y demás, incorporen ahí estos motores y sirvan un poco de ayuda para que el profesional sea capaz de incorporar eso que he dicho, yo no soy codificador, bueno, pues que pueda ir metiendo esa información. Perfecto. Creo que es súper interesante profundizar un poco más en esta dualidad entre uso primario y uso secundario de los datos y cómo procesamiento de lenguaje natural puede ayudar en ambos. El tema es intentar no uso primario o uso secundario. Es decir, usarlo para ambas cosas. Es decir, la estrategia es decir, tú para convencer a un profesional de que haga algo o tiene interés de investigación y entonces va motivado y es capaz de rellenarte un registro estructurado, habitualmente un Excel suyo que custodia y tal, ahora ya cada vez menos. En algunos sitios que tiene sistemas flexibles, pues le monta lo que es el Excel al lado de donde escribe, ¿no? Y algunos sistemas, ¿no?, de historia clínica que te permite montarlo ahí. Y es verdad que cuando meten eso y mete el dato estructurado, el sistema empieza a hacer correr reglas y te dice, bueno, tú has puesto esto, ¡pac! Las 14 peticiones que tenías que hacer y los 5 propuestas de tratamiento en un plan te lo lanzo, y lo que he tardado en rellenar el formulario estructurado me lo ahorro en la toma de decisiones, que ya, como la tengo protocolizada, me lo hace. Pero es verdad que todavía sería mejor si yo fuera capaz de, escribiendo, el sistema me fuera rellenando eso y a la vez me fuera haciendo las sugerencias, ¿no? Ese es un poco el uso primario que tenemos, de que a mí me va a ayudar a la toma de decisiones, me va a identificar errores. Oye, puede haber, ¿no?, en el procesamiento del lenguaje natural puedo decir que tengo una hemorragia cerebral derecha y que la hemiparesia es derecha. Bueno, pues el sistema, si me hace eso, puedo tener una regla que me diga esto es algo que estás escribiendo en lenguaje natural. Cuando me lo pasas a estructurado online, para que nos entendamos, me va a dar una alerta de que me estoy equivocando en la documentación, ¿no? Entonces, cuando yo vaya a validar, tengo una segunda oportunidad de darme cuenta de que eso es erróneo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ese uso primario, ¿no?, es la clave. Y esto tiene que ver con otras preguntas, no me adelanto, no hago spoiler, de cómo promocionar esto entre los profesionales que entiendan lo que le puede devolver al que tiene más vocación investigadora. Es decir, bueno, tú vas a tener tus registros, tú rápidamente vas a poder hacer investigación y no vas a tener que hacer doble trabajo, no vas a tener que meter los datos, pedir que alguien te los saque y luego encima validarlo, sino que los vas a poder validar en origen y luego tu trabajo posterior de validación. Sí, cuando tú eres el que consume la información, ¿no? Y al otro lo que dice, bueno, yo no voy a hacer investigación, pero sí que me viene bien que me ayude a tomar decisiones, a no equivocarme, o que me agilice procesos asistenciales el sistema, porque me está estructurando una información que me está ayudando a tomar decisiones y que con el texto libre pues me obliga a tomar esas decisiones de forma manual. Perfecto. Sí, adelante. Sí, bueno, yo creo que hay que buscar la complicidad del paciente.
Yo al bot le llamo cuñado residente virtual. ¿Por qué? Porque la historia habitualmente la escribe el residente y luego la decisión la toma el jefe clínico. Pues voy a poner un residente virtual. Pero el residente virtual también tiene 10 minutos. El cuñado te atiende todos los días. Entonces, vamos a buscar un cuñado residente virtual para la atención primaria, para el uso primario, sobre todo en las enfermedades crónicas. Y luego, para el uso secundario, pues hay que buscar también la complicidad, porque los datos son propiedad del paciente, pero más propiedad todavía es la sangre y la donan para beneficio de los demás. Entonces, yo creo que a veces hay gente que se toma demasiadas precauciones con la protección de datos, que hay que tomársela, pero que la gente también es generosa y que quiere poner los datos al servicio de la población. Entonces hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas, y si se hace desde luego desde la buena fe y desde la complicidad, y el que no quiera, hay un 5, un 10% de gente que no quiere, que ni paga con tarjeta para que no sepan que se ha comprado el periódico. Bueno, pues ese no vamos a contar con él, pero hay mucha gente que no le importa, que sale todos los días en Instagram 10 veces. Sí, adelante, Joan. Luego, Miguel. A ver, desde el punto de vista clínico, yo creo que la medicina se ha hipercomplexificado muchísimo en los últimos años. Por ejemplo, yo soy reumatólogo y dentro de la reumatología tenemos un grupo de gente en artritis reumatoide, un grupo de gente en conectivopatía, un grupo de gente en vasculitis, un grupo de etc, etc, etc. Esto hace que cada vez más el médico que entra en un hospital no es que tenga vocación de investigar, sino es que no entiende cómo puede ejercer su profesión sin investigar. Y en base a esto, cada vez más la gente quiere estandarizar de forma más precisa la recogida de sus datos, porque sabe que si estandariza la recogida de los datos, el día de mañana, cuando vaya a esa historia clínica, lo tendrá más fácil para recogerlo. ¿Qué ha podido pasar también en los años anteriores? Pues que había un grupo de médicos que solo tenía interés clínico e irse a la privada después, completamente lícito, no es una crítica, es una exposición. Había gente que no tenía ningún interés ni para irse a la privada ni para investigar, simplemente iba ahí, hacía su trabajo transversal y se iba para casa, completamente lícito. Y había un grupito muy pequeño de gente que tenía interés en investigación. No hace tantos años, era cuando yo era residente. ¿Vale? Entonces, yo creo que todo esto ha cambiado, y ha cambiado gracias a que cada vez más, por suerte, tenemos más medicaciones, tenemos más fármacos, los pacientes duran más, tenemos más complejidad, y todo esto hace que la gente ya no entiende que hay dos usos de los datos. El médico entiende que va a haber un uso de los datos. Y después es importante que quizás en anteriores ocasiones había gente que intentaba ser más explícita en su recogida de datos en la historia clínica, pero no tenía ninguna herramienta para extrapolarlo, salvo el residente que con buena fe se lo pasaba a un Excel. Si tú le explicas que va a haber herramientas que se lo van a, valga la expresión, chuclar y traspasar directamente a una base analizable, pues probablemente tengas 100.000 adeptos en 3 días. Sí, Adelante, Miguel. Sí, lo que... Era por interrumpir un poco. El problema es que muchas veces también trasciende, ¿no?, la fiabilidad, ¿no?, la fiabilidad del dato, ¿no?, y rápidamente te dice que me lo ha fichado la herramienta, pues esto es mentira, esto falla y demás, con lo cual ya esos 500 pacientes con artritis reumatoide los pongo en cuarentena, ¿no? Ese sí que es verdad que es algo que necesitamos vencer y hacerle explicar que, bueno, que a lo mejor hay un proceso siempre de validación final, está haciendo falta, pero que todo el trabajo que te ahorra el procesamiento del lenguaje natural lo tienes que tener en cuenta, que ahora mismo eras tú la herramienta de procesar el lenguaje natural, que era leerte las historias y rellenar un Excel, ¿no? Y cuando el Excel se te movía y no te cuadraba con el anterior análisis que habías hecho de datos y tenías que volver a... Siempre, o sea, alguien ha dicho antes que siempre va a haber la validación final de la persona, pero si la herramienta te está ayudando, se generará más adeptos a realizar un tipo de historia clínica más, diríamos, estandarizado o más protocolizado o más sencillamente exportable. Perdón, ¿eh? Nada. Ahora.
Ahora, yo solo aportar dos ideas. La primera, que estoy totalmente de acuerdo en lo que han dicho los compañeros sobre que los datos se han de modelar, se han de preparar en las historias clínicas electrónicas para que sean útiles para el uso primario, con todos sus metadatos, con todos sus criterios de calidad, y además se deben poder reutilizar para cualquier uso secundario que los requiera esos datos. Yo creo que ese traspaso de las historias clínicas electrónicas a los sistemas asistenciales a base de datos de investigación ya se está haciendo, es una realidad. Incluso sin PLN, incluso simplemente el dato que ya está estructurado en las historias clínicas electrónicas ya se está traspasando a través de procesos de ETL más o menos complejos a estos sistemas de investigación, ya sea un repositorio MOB o incluso un REDCap, etcétera. Lo cual a veces no es sencillo debido a como sabéis bien la mayoría de los que estamos aquí, los datos electrónicos difieren mucho en cuanto a su diseño, a cómo se demandan luego a posteriori en un sistema de investigación, por estructura, por criterios de registro, por especificidad del dato, lo cual muchas veces hace que sean procesos de ETL complejos de realizar. Pero estoy totalmente de acuerdo en que tanto con PLN como sin él, la tendencia va hacia eso, ¿no? Va hacia registrar bien en los sistemas asistenciales, un registro en texto libre y luego procesado o directamente estructurado, pero que luego eso se traspase a esos sistemas de uso secundario. Y yo creo que el debate no va a estar tanto si el PLN se usa para uso primario o para uso secundario, que se va a utilizar para ambos, yo creo que es evidente que se usa para ambos propósitos, sino creo que el debate puede estar, sobre todo a futuro, en qué punto del proceso de registro y persistencia se aplica el PLN, ¿no? Si se aplica para el registro de los datos o se aplica una vez ya se han registrado datos texto libre sobre ese dato narrativo ya registrado en la base de datos, ¿no? Y yo creo que la diferencia será sobre todo cuando hagamos ese salto de unos sistemas de información que tenemos ahora convencionales muy poco avanzados, muy difíciles de mejorar, a cuando vengan sistemas de información realmente avanzados, como son los sistemas basados en OpenEHR, en ISO 3606, etcétera, donde esos sistemas sí que realmente no van a tener mucho dato narrativo almacenado, pero sí que el PLN puede ser un mecanismo muy bueno para que el clínico no tenga que rellenar un formulario súper extenso, sino que para que pueda hacer una entrada cómoda en ese sistema avanzado y ya se persista en base a esos arquetipos y de manera estructurada y controlada. Sí, Andrea. Sí, yo quería decir un par de cosas. Antes de nada, sobre el tema de utilizo primario y secundario, creo que es evidente, ¿no?, que los pacientes vienen al hospital por el utilizo primario y entonces creo que eso tiene un orden de magnitud de importancia completamente distinto. Entonces no me sorprendería por lo menos que los avances en términos tecnológicos también vengan más por una necesidad primaria que por una necesidad secundaria, ¿no? Entonces entiendo mucho la perspectiva de los informáticos médicos que dicen mi tarea es salvar los datos de los pacientes de una manera eficiente, que los médicos luego puedan acceder de manera lo más eficaz y rápido posible, ¿no? Y luego quería tomar un poco el comentario sobre el deseo de la población, diría, ya no tanto pacientes, sino ciudadano, ¿no?, de compartir sus datos. Y me parece muy relevante, ¿no?, subrayar que hoy en día los ciudadanos comparten datos con multinacionales sin obtener a cambio nada más que un servicio a veces tampoco tan fundamental, ¿no?, como puede ser, no sé, mirar la frecuencia cardíaca cuando vas a correr. Entonces tú decides compartir un dato muy fiable, detallado, granular, por un fin que tampoco te va a cambiar la vida, ¿no? Y entonces veo que ahí veo un poco una falta, ¿no?, de los sistemas más sanitarios, ya de cara, estoy hablando ahora al utilizo secundario, al utilizo de investigación, de la capacidad de recaudar, de convencer o de aceptar datos no estructurados o estructurados, pero no, ¿cómo decir?, no clínico, no adquirido en un contexto meramente clínico, para luego utilizarlo principalmente por utilizo secundario, ¿no? La verdad, por un lado me da miedo el utilizo de herramientas así, app y
herramientas que a veces no tienen un control de calidad tan alto como a lo mejor se pretende de instrumento clínico, para un utilizo secundario. Me daría todavía más miedo por un utilizo primario, obviamente. Pero creo que ahí hay mucho de aprender, ¿no? De cómo estas empresas logran convencer a los ciudadanos a donarles datos. Y creo que por la investigación tendríamos que ir hacia esa dirección. De acuerdo. Un poco para ajustarnos al tiempo y recuperar un poco, me gustaría primero dar paso a una pregunta que hemos recibido a través de los participantes de manera online y plantearla un poco abiertamente a toda la mesa o incluso a los asistentes aquí de forma presencial. Y es alrededor del potencial del uso de las herramientas de procesamiento de lenguaje natural para estructurar o para capturar la conversación médico-paciente. ¿Quién quiere romper el hielo? Bueno, nosotros le llamamos dictáfono inteligente. Es el 8º caso de uso de la segunda fase del proyecto y es la que comentaba que queríamos empezar en 2 supuestos muy estrechos, el de la consulta del niño sano y la consulta de preanestesia, pero con vocación después del 1 de julio de ampliarlo a muchos más supuestos. Perfecto. Utilizando micrófonos bidireccionales, como sabéis, de 8, cuando hablas por un lado anulas el otro y aparece el A y el B en el registro. La conversación. ¿Y los pacientes se encuentran confortables a haberse registrado por un maquinario? Ya te registra cuando te llama el banco. Esta llamada puede ser grabada. ¿Y te sientes confortable? No, pero bueno. No. Se va a hacer con voluntarios. Sí. Si se entiende que es además para sacar una información que quede en su historia y que su profesional sanitario no tenga que perder el tiempo luego 5 minutos en estructurar eso, yo creo que algún porcentaje bajito, pero lo puede ir entendiendo, ¿no? Y la mayor parte de la gente tiene confianza en el profesional sanitario y le dice, mira, esto se va a grabar porque con esto vamos a llamar. Te sirve para saber lo que se habló, lo que hablé yo y lo que hablaste tú queda aquí grabado, ¿no? A veces tiene más reticencia el profesional sanitario de que se grabe lo que, ¿no? Eso nos ha pasado, se grabe la visita, ¿cómo? Y entonces habla de otra manera, curiosamente, ¿no? Mientras graba el dictáfono inteligente puede mirar a la cara, cosa que ahora se hace poco. Bueno, más allá del sentirse confortable, que entiendo puede ser un problema menor, creo que a veces lo que me preocupa un poco cuando estoy hablando ahora, yo soy investigador, me cuesta la verdad hablar de utilizo primario, entonces voy a hablar de secundario, de confiar, ¿no?, en la reproducibilidad de la información que nosotros obtenemos a través de esta técnica. Dependiendo de cómo este día el paciente le fue en el tren, qué comió o cómo fue su día, pues te va a ser más o menos optimista o pesimista. Y creo que la capacidad del clínico o del investigador de evaluar esto puede que no sea... que no tenga algo parecido a una máquina, ¿no? Bueno, un componente de evaluar la calidad de todos estos sistemas. Me gustaría dar la oportunidad, ya que lo he insistido desde el principio, todavía no lo habéis tenido, de que el público participe, si alguien se anima a plantear algún tema. Muchas gracias. Soy Ignacio Revuelta, soy médico que me dedico al trasplante, pero bueno, también dirijo un laboratorio de investigación y bueno, hace unos años cogí también la chaquetilla de estar metido en comisiones del ministerio, que hacemos toda evaluación, y me ha gustado mucho todos vuestros comentarios y tenéis unos proyectos excelentes y ya vais hablando de lo mismo. Y una de las grandes preguntas que nos hacemos cada año cuando estamos evaluando las diferentes convocatorias de investigación es que no nos ponemos todos de acuerdo en hacer un mismo sistema. Y vosotros habéis planteado proyectos fantásticos y llevamos hablando toda la tarde de una metodología que es necesaria, uso primero, secundario, y estáis diciendo todos lo mismo. Pero ¿qué os parece? ¿No os parece que deberíamos ya, y vosotros aquí en este caso, en un tema tan concreto, de decir, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo y hagamos un mismo modelo y hagamos todos lo mismo? Pues yo creo que es un poco... Esto lo habíamos visto en el mundo de la investigación, en los cuales estás dando proyectos para estudiar el mismo biomarcador a diferentes hospitales, buscando lo mismo, a nivel de reumatología, insuficiencia cardíaca, etcétera. Pero hasta ahora no se ha puesto. Pero claro, vosotros estáis trabajando en un tema que es muy novedoso, que tiene mucha aplicación y que va a marcar
claramente el cambio de la investigación y el uso de esos datos en un futuro. ¿No es un momento adecuado ahora para que con esta reunión nos pongamos todos de acuerdo y empecemos a hacer modelos similares? Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Si te parece. Sí que es verdad que es el momento por dos cosas. Por los fondos europeos y con esto de, no sé si conocéis el PERTE de atención primaria, se crearon unos grupos porque Europa dijo que había que ponerse de acuerdo. Todo el mundo pusimos, ¿cómo? Yo quiero el dinero para licitar lo mío. Pero al final dijeron, si quieres el dinero, el 70% va colaborativo. Y ahora se han montado unos grupos de trabajo de interoperabilidad, de canal del paciente, que en algunos concursan ellos, de temas de inteligencia artificial. Y todos los grupos han llegado a, primero vez, vamos a intentar tener un patrón común, vamos a unas definiciones comunes. Algunos grupos son más pragmáticos y van a decir, vamos a poner algo muy genérico que no dice nada y que sirva para que cualquiera licite lo que sea, pero otro, por ejemplo, el grupo de historia clínica, el grupo 4, sí que se va a intentar trabajar en ese estándar. Es verdad que es estándar, ¿no?, para historia clínica, pero si tú empiezas a definir bien los arquetipos, a ser riguroso, logras además convencer a los que invierten en los programas de historia clínica para cambiarte de tu historia de toda la vida, que eso cuesta, a este tipo de modelos, vas a ir mejorando la calidad de la información. Y además vas incorporando estas herramientas de procesamiento de lenguaje natural en los puntos de forma prospectiva que te ayuden a que todavía la calidad sea mejor. Pues en el canal del paciente, tema de conversación, o si el paciente hace una solicitud, en todos los puntos donde ahorre, sirva y pueda ser una ayuda a conseguir esa información estructurada que luego alguien terminará de complementar, yo creo que el momento es ahora. El tema también es que el Ministerio siga esa línea de apoyo. Y luego de ahí tiene que salir, también está todo el tema del lago de espacio de datos y demás, que nos tiene que llevar a decir, va a ver si tenemos una estructura similar. Pero yo le doy mucho valor a que o la entrada de datos a la fuente es de mayor calidad, incluido el lenguaje natural, porque a veces algunas historias ni las siglas ni lo que han comentado antes las descifras de algunas especialidades que no diré, ¿no? Posiblemente la mía también. Entonces, sí que es verdad que yo creo que ahora es un buen momento y que estos grupos que se están formando están compartiendo y algunos estamos intentando llegar a un acuerdo de empezar a trabajar de una manera homogénea para tener la misma estructura de información y a partir de ahí poder, ¿no?, pues si metemos herramientas de anonimización, pues poder tener espacios de datos anonimizados con los que, entrenar algoritmos, etcétera, etcétera, ¿no? Está puesta la base y hay expectativas. El tema es que luego, como todo, cuando se acabe el dinero y se acaben las ejecuciones, alguien tiene que seguir empujando para que luego no pase lo de siempre, cada uno vuelva a su realidad presupuestaria y a sus necesidades locales y se acabe esta unión. Muchas gracias. Hay otra pregunta más, creo que da tiempo, ¿verdad?, para una pregunta más. Es un comentario a lo que estoy discutiendo y aparte me voy a marchar, entonces aprovecho de hacer un poco de jarro de agua fría. Es verdad, la oportunidad, las licitaciones, esos grupos, hacer arquetipos no hay ningún milagro, ¿eh? Después, ahí tienen que ponerse de acuerdo. Por ejemplo, la broma que hacemos nosotros es el arquetipo de la verruga, que todos los expertos en verruga de España se pongan de acuerdo que ese arquetipo sea el mismo. Y eso no lo hacen las empresas que ganan los concursos. Eso tienen que hacerlo los profesionales de las sociedades científicas, vía articulaciones, sociedades científicas de expertos en verrugas, perdonad el símil, y eso es un trabajazo. Es decir, el arquetipo son contenedores vacíos que tienes que definir. Segunda parte, de las historias clínicas, esa nueva generación de historias clínicas que por supuesto defiendo, soy de la historia del ISO 13606 de los orígenes y sigo trabajando en ISO, en esas cosas, pero no te va a resolver las preguntas. La investigación tiene su complejidad, ¿no? Yo vamos a montar sistema de telemedicina general que lo resuelve todo. Nunca nadie lo hizo, porque la telemedicina es específica, dependiendo del caso para lo que se necesite. Funciona, pero específica. Y la investigación es muy compleja y es eso, investigación, descubribilidad, descubrir nuevo conocimiento, ¿no? Sobre lo más complejo del mundo, que es la salud humana, ¿no? Por lo menos lo que parece el ciencia. Es un momento de oportunidad, hay que hacerlo, pero no esperemos milagros. Lo que hay que, al final, esto es que todo el mundo se tiene que remangar y
y los estándares, los métodos nos ayudan a crecer rápido, y el PLN, por supuesto, también, pero que milagros no, ¿eh? Muchas gracias. Sí, por supuesto. Volviendo al tema de... Por ser un poco provocativo en esto, ¿no? Yo entiendo lo que estáis diciendo respecto a los estándares y, por supuesto, estoy de acuerdo y está muy bien. Pero quizá estamos en un punto de disrupción en lo que se refiere al procesamiento del lenguaje natural. Y tengo la impresión de que estamos pensando a muy corto plazo. La tecnología de procesamiento del lenguaje natural está evolucionando a una velocidad enorme. Y no tenemos... es un punto de disrupción. No es fácil decir vamos a seguir mejorando en no sé cuántos, cosa que está fenomenal y es un gran progreso, pero no estoy muy seguro de que esto nos vaya a valer en 3 años a partir de ahora. Mientras estabais hablando, estaba leyendo un artículo que se publica hoy con el ChatGPT de autor, que es Performance of the ChatGPT en UMLS, potencial de un sistema de asistencia por automático usando el lenguaje natural. Un paper escrito usando el propio ChatGPT sobre el uso del ChatGPT en enseñanza en medicina. Creo que nuestra visión hacia, ¿sabes? Servicio también. Estando muy de acuerdo en todo esto, creo que, y referiendo a los planes nacionales y los proyectos nacionales, debemos de ser un poco más, pensar un poco más en cómo va a cambiar esto en el futuro y qué implicaciones va a tener. Muchas gracias, Alfonso. ¿Cómo vamos de tiempo? Quizá mejor... Pues igual una pregunta más. La segunda es la tercera mesa, hay menos ponentes, con lo que vamos a ganar algo de tiempo, y dependiendo cómo va la tercera mesa, yo creo que puede haber lugar para seguir un poco. Hay preguntas que quedaron en el tintero, incluyendo también las de esta sesión, ¿no? De acuerdo. Por allí detrás, por favor. Hola, enhorabuena. Soy Claudia de la Fundación Salud Social. Yo tenía sobre todo el uso de los datos y los sistemas de automatización, siempre me planteo, ¿no?, que es como que la tecnología está yendo más rápida que la sociedad, que las leyes, que la política. Y entonces quizás haría falta como un soporte pedagógico, ¿no?, ya sea para parte de los pacientes que comentáis, ¿no? Creo que haría falta como mucha pedagogía de sí, protección de datos, pero cuando doy mi consentimiento, ¿para qué vale la pena darlo y para qué no, ¿no? Un poco lo que habéis comentado. Y luego también veo en algún proyecto que nosotros participamos que va relacionado con esto de registrar en las consultas y tal, hay también como que hay un interés a nivel más macro, ¿no?, de político, de invertir en esto, pero cuando te vas a nivel local, por ejemplo, hay como mucho recelo, ¿no?, de decir, no, yo es que en mi programa electoral he llevado el crear este sistema, ahora no puedo apoyar esto, por más que me permita interpretar, ¿no?, porque estoy diciendo que lo que dije el año pasado no vale. Entonces creo que es como un gran stopper que se presenta a la aplicación útil de estos sistemas. Sí, por favor. Que yo estoy de acuerdo que a lo mejor en muy pocos años lo que estamos diciendo se queda jurásico. Es decir, a lo mejor vamos al metaverso y la historia clínica se la hacemos a nuestro avatar. Nosotros le ponemos el nombre a nuestro avatar, con lo cual no hay ni que anonimizar ni que nada. Tendremos unas reglas para que ciertas características sociodemográficas del avatar no distorsionen la conexión con los datos clínicos y a lo mejor señalamos los síntomas en un holograma. Es decir, esto puede ocurrir dentro de 3 o 4 años. Ahora con lo que tenemos vamos a avanzar y vamos a seguir soñando que hay muchas cosas todavía por delante que pueden mejorar. Muy bien, yo creo que quizá... Sí. Y ahora, por ser optimista ante la reflexión política. En este tema, precisamente a pesar de lo que vivimos en España, de esa polarización que es evidente, creo que es histórica
el nivel de colaboración que se está dando entre todas las comunidades de distintos signos políticos. Yo estaba en esas reuniones, tú también, yo no, pero me llega de gente cercana, es bestial el nivel de colaboración. De esos grupos de primaria, de los otros grandes proyectos y demás. Y después, como el dinero te obliga a que colabore... No te puedes dormir, o sea, va a dar tiempo a ir con la tecnología porque si no te quedas sin dinero, eso sí es verdad. Sí. Perfecto, yo creo que es un mensaje súper positivo para cerrar la mesa redonda. Muchas gracias a todos los ponentes por participar y a la audiencia también por ser activa. Muchas gracias.